justamente tener un adecuado clima en nuestra institución educativa o en la institución donde nosotros estamos, pues, ¿no?, laborando. Muy bien, entonces me avisan por favor si pueden ver la pantalla, si pueden ver las PPTs. Sí, se ve feliz. Ya, muchas gracias. Muy bien, entonces voy a ampliar. A ver, antes de empezar nuestra sesión, lo que sí les quiero solicitar es que por favor tengamos cuidado con nuestros audios, de manera que no haya soniditos de nuestro hogar. Sí, por favor, y la invitación a sí mismo a que puedan participar durante la sesión. Claro, bien, entonces, dental. Y digamos, para lograr esa gran mejora que obviamente promueve una convivencia sana, adecuada, tenemos que conocer los conceptos. ¿Qué es en sí el clima institucional? El clima institucional vamos a entenderlo como aquel ambiente generado en una institución educativa a partir de las vivencias cotidianas de todos los miembros de la escuela. Es decir, no únicamente entre los estudiantes, sino también entre los demás actores, sean maestros, directivos, auxiliares, padres de familia, los propios estudiantes, personal administrativo, entre todos. Entonces, ¿qué comprende ese clima institucional? Comprende lo que es el trato entre los miembros, las relaciones interpersonales, la comunicación que se pueda dar y el estilo de gestión, que lo trabaja, ¿no?, fundamentalmente el directivo. Entonces, cuando hablamos de clima institucional, nos vamos a basar en tres aspectos. En lo que son las competencias personales, que lo vamos a explicar un poquito más detallado, relacionado a las características que tiene cada persona, la resolución de conflictos como tal que se puedan presentar en la institución y el trabajo en equipo. Vamos a empezar con esas competencias personales, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a reflexionar un poco. De pronto, cuando nosotros nos relacionamos con las personas, vamos a hacerlo de una u otra manera, en principio en función de las características que nosotros vayamos presentando. Dentro de estas características están comprendidas algunas habilidades, ¿sí? Como por decir, estas habilidades socioemocionales. Acá les voy a hacer mención de unas 3 habilidades socioemocionales que son prioritarias, principales, por así decirlo, obviamente teniendo en cuenta que hay más, ¿no es cierto? Hay muchas más habilidades socioemocionales, pero vamos a tener en cuenta 3 prioritarias para que las relaciones interpersonales sean de manera idónea, adecuada. En primera instancia, tenemos a la asertividad. ¿Qué quiere decir la asertividad? Esta manera de expresarnos de manera clara, ¿no?, lo que nosotros podamos pensar, sentir o necesitar, teniendo en cuenta los sentimientos y valores de los interlocutores. Es decir, cuando nosotros nos expresamos, lo hacemos en 2 tonalidades, de manera verbal y no verbal. De manera verbal en la manera de lo que decimos, ¿no es cierto?, pero con un determinado tono de voz. Cuando hablamos de asertividad, se está refiriendo a mantener un adecuado tono de voz, sin llegar al aspecto agresivo, que puede ser con tonalidades muy elevadas, y también sin llegar al aspecto pasivo, en el que de repente
vamos a hablar en tonalidades muy bajas y siempre asintiendo, ¿no? La asertividad nos lleva a encontrar ese intermedio en el de que podamos, por ejemplo, estar en desacuerdo, pero de que sepamos cómo expresarlo, de qué manera expresarlo, en qué momento expresarlo, ¿no? Tiene que ver con la inteligencia emocional, el ser asertivos, ¿sí? Sin llegar a herir a los demás. No podemos expresar totalmente nuestro desacuerdo o las incomodidades que por ahí estamos sintiendo, sin llegar a ofender o faltar el respeto a las personas que están siendo, pues, nuestros interlocutores. Otra habilidad socioemocional, estimados maestros, directivos y todos los presentes, es la famosa empatía, ¿no? En diferentes ocasiones escuchamos el tema de ser lo suficientemente empáticos, ¿no? ¿Y qué es la empatía? Este es el entender lo que siente la otra persona en el marco de la referencia en la que estemos, pues, relacionándonos, ¿no? Muchas veces, o dentro de nuestra sociedad, digamos, podemos entender como esta habilidad socioemocional que está de alguna forma, digamos, no percibida, no manifestada, ¿no? Algo que nos cuesta mucho a las personas, digamos, lo sabemos en la teoría, pero digamos en la práctica está siendo muy difícil de ejecutar. El de poder sentir o ponerte en el lugar de la otra persona, cómo esa persona puede estar percibiendo las cosas, sintiéndolas, ¿no es cierto? Sufriendo de alguna manera. Y digamos el nivel de sensibilización que nosotros podamos tener con ese. En caso, por ejemplo, de que no... Vamos a cuidar nuestros audios para que no haya esas interferencias. Y también tiene que ver el tema de la escucha activa, ¿sí? Que tiene que ver con poner la atención y concienciación de la otra persona, ¿no? Con la que estamos interrelacionados. A veces las personas estamos presentes en las situaciones y estamos de alguna forma programados a responder de una u otra manera sin llegar a escuchar el verdadero mensaje que nos quieren manifestar. Entonces, esa, estimados directivos, maestros, es una habilidad que hay que ponerla en práctica, hay que entrenar. Todas estas habilidades emocionales no se van a dar de un momento a otro, requieren de mucho entrenamiento y tienen que ver con nuestra inteligencia emocional, ¿sí? Procurar diferenciar entre lo que es escuchar y oír. Ahorita estamos oyendo, o al menos yo estoy oyendo a un perro que está ladrando afuera de mi casa. Perdón, yo estoy oyendo a un perro que está ladrando fuera de mi casa. Pero por otro lado, oír tiene que ver con entender, con conectarte, con vincularte. No solamente oír los sonidos, sino escuchar, poner atención, ¿sí? Todos estos son habilidades socioemocionales que tienen que ver e influyen determinantemente en las relaciones que podamos tener con nuestro entorno, así fuere de manera virtual. A veces creemos que porque estamos conectándonos de manera virtual, esto no es tan importante, no es tan relevante, porque al final solamente tenemos que cumplir con lo que no es así. Seguimos conectándonos, seguimos interactuando. Sabemos que los canales son limitados, pero eso no puede quitarnos a nosotros el tema de esa sensibilidad de saber conectarnos idóneamente, ¿no? Para lograr nuestros objetivos. Entonces, múltiples investigadores, estimados presentes, han investigado, valga la redundancia, sobre este aspecto de neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Me dirán ustedes, ¿no es cierto? Tiene que ver con esa capacidad de desarrollar nuevos hábitos para lograr ser más empáticos, más asertivos, escuchar más activamente, sin importar la edad y los acontecimientos que hayamos vivido. Es decir, nuestro cerebro tiene esa capacidad de aprendizaje, pese a la edad o características que cada uno podamos tener. Existe esa neuroplasticidad, de las cuales nosotros tenemos que ser conscientes para poder así cambiar las debilidades o mejorar las debilidades que podamos presentar.
A veces me decían, ¿sabe qué, licenciada? Yo la verdad a mis años era un paciente o un señor con el que yo estaba trabajando que tenía cerca de 60 años y me decía, no, pero yo cómo voy a cambiar a esta edad, me decía, ¿no? Entonces yo le refutaba de cierta forma mencionándole este tema de investigaciones, que sí pueden cambiar o mejorar, digamos, pese a la edad que tengan, 70, 80, 90, no importaba, porque nuestro cerebro sí tiene esa capacidad, en la medida que haya conciencia y voluntad, obviamente, ¿no? Entonces hay que hacernos estas preguntas. ¿Qué hábito debo de empezar a ejercitar en mí? ¿Qué hábito debo de empezar también a olvidar? ¿No? O a mejorar, en todo caso, ¿no? Recuerda, es un ejercicio de todos los días, ¿no? Enfocándonos en las habilidades socioemocionales. Es un ejercicio de todos los días y a lo largo de nuestra vida. Nuestras habilidades socioemocionales, nuestra inteligencia emocional, tal cual la inteligencia cognitiva, no se va a dar de un momento a otro. Requiere de mucho entrenamiento, de mucho esfuerzo, voluntad, ¿no es cierto? Para que podamos lograr un nivel óptimo. Entonces, será importante ir midiendo los avances, por supuesto que sí. ¿Cómo vamos a medir esos avances, digamos, de cómo nosotros vamos mejorando? Por ejemplo, podemos seleccionar un amigo de confianza al que le podamos contar qué cosas nosotros necesitamos mejorar o deseamos mejorar, para que cada cierto tiempo nos vaya diciendo, ¿sabe qué, Lice? Mira, tienes que mejorar en esto, en el otro, ser un poquito autocríticos, que no está mal, para poder también, ¿no? Ser conscientes de nuestras debilidades. Y por qué no también recurrir a las opiniones en el ámbito laboral y familiar. A veces no nos gusta oír nuestros defectos y es natural, ¿no? Es un mecanismo defensivo. Pero en la medida que la persona que nos retroalimente lo haga de manera positiva, obviamente tiene que ser alguien de nuestra confianza, nos viene bien, ¿no? Para poder tomar conciencia e ir mejorando, ¿no? Tanto en el ámbito laboral y en el ámbito familiar. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna duda, consulta, comentario que les gustaría hacer? ¿Todo ha quedado claro? Pueden comentar con toda la confianza del mundo, por favor. Si tienen dudas o les gustaría hacer algún comentario, son bienvenidos. De hecho, Abigail, que también está presente, ¿Avi, estás presente? Sí, Lizeth, aquí me encuentro. Perfecto. Si por ahí hay algún comentario por el chat que quieran manifestar, también lo pueden hacer a través de este medio. Abigail me va a ir ayudando, leyéndome los comentarios o consultas que vayan haciendo. Igual, parece que para algunos tal vez no hay esta opción del chat. Igual pueden levantar la mano si desean participar o activar su micro igual con mucho cuidado para que no haya interferencia. Excelente. Buenos excelente. días. ¿Me puede escuchar? Sí, adelante. Buenos días, soy la profesora Bona Santiago Calle de la Escuela Nacional de Artes Gráficas y me llamó mucho la atención este término, inteligencia emocional. Quisiera saber algo un poquito más sobre esto porque tenemos la parte cognitiva, todo, ¿no? Pero esta parte de inteligencia emocional, más que todo se refiere cuando nosotros estamos pues en un grupo interactuando, ¿verdad? Pero quisiera saber un poquito más sobre este tema. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, maestra, por su consulta. Muy bien. Sí, definitivamente existen varios autores que nos hablan, digamos, de las inteligencias múltiples. Entonces, en un comienzo se creía que la inteligencia era única y se referían explícitamente a la inteligencia intelectual, cognitiva, ¿no? En referencia a los aprendizajes en concreto. Y con el tiempo, muchos investigadores se han dado cuenta de que estas inteligencias no son únicas, sino son varias. Encontramos a la inteligencia numérica, la inteligencia verbal, espacial, kinestésica, ¿no? Financiera, incluso algunos autores lo mencionan,
y finalmente también la inteligencia emocional. Entonces, tiene que ver con que los seres humanos sepamos gestionar nuestras emociones, ¿no? Y obviamente para gestionar nuestras emociones tenemos que tener conocimiento de, digamos, de estas emociones y saber reconocerlas en nosotros mismos. ¿Para qué? Para poder modularlas, ¿no? Cuando nos interconectemos con las personas de nuestro entorno. Entonces, si yo, por ejemplo, ¿no? Y como Lisette Mariaca, soy una persona con temperamental, por ejemplo, ¿no? Y por ahí puedo tender a irritarme o levantar el tono de voz. Entonces, mi inteligencia emocional, si pongo en práctica mi inteligencia emocional, me va a llevar a identificar primero que puedo estar sintiendo ira, ¿no? Por ejemplo, y ver cómo puedo yo modular esa ira, de manera que simplemente no salga detonantemente y haga daño a los demás. Entonces yo, por ejemplo, podré optar por practicar mi relajación, ¿no? Retirarme un momento para luego retornar, estar más tranquila, encontrar el momento oportuno de cómo expresarme, cuándo expresarme, ¿no? Con quiénes expresarme. Digamos, todo eso tiene que ver con la inteligencia emocional, que obviamente está relacionada a esto que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Que son nuestras habilidades socioemocionales, que son muchas, pero digamos, estas son una de las principales, ¿no? Que tiene que ver la asertividad, ¿no? De saber comunicarme, con quién, cómo, cuándo, en qué tono de voz, de qué manera, qué palabras usar, qué gestos usar. Todo eso tiene que ver con la asertividad, la empatía, la escucha activa, ¿sí? Obviamente es un tema bastante amplio, vamos a tener más oportunidades de seguramente ¿no? Trabajarlo más profundamente, pero eso tiene que ver con la inteligencia emocional, que obviamente se pone en juego en el clima institucional. ¿Por qué? Porque el clima se comprende de un grupo de personas, ¿no es cierto? Y todas las personas tienen que ir manifestando sus pareceres de acuerdo a cómo van trabajando, pero las formas como las van manifestando, el nivel de comunicación, el nivel de interacción, van poniendo también, digamos, de cierta manera sobre la mesa nuestras inteligencias emocionales, ¿no? Entonces son importantísimas. No sé si me dejé entender a la maestra que hizo la pregunta. Sí, sí, sí. Bueno, está muy bien su relación, ¿no? También quisiera agregar de que es muy, o sea, si nosotros vamos en el término, digamos, educativo, ¿no? O dentro de nuestra labor como docentes y también que trabajamos con personas que, digamos, son un grupo que viene pues de diferentes hogares, ¿no? Entonces hay que tratarlos ellos con esa empatía, ¿no? Ponernos también en el lugar de ellos, qué están sintiendo, qué problemas tienen, ¿no? Y mucho más allá de eso, por ejemplo, hay muchos versículos muy bonitos en la Biblia que nos habla sobre eso, ¿no? Sobre tener tranquilidad al hablar con las personas, ¿no? O sea, entenderlos y también que nos entiendan también a nosotros, ¿no? Porque, dicho sea de paso, también estamos pasando un momento en que estamos en esta época a causa del coronavirus, estamos tratando por estos medios, ¿no? Y a veces un poquito se nos hace dificultoso llegar al alumno, pero a la vez también recibir esos sentimientos que ellos tienen, ¿no? Y tanto también con nuestros colegas, nuestros directivos en nuestro centro educativo. Así Entonces, es muy importante también entender la palabra de Dios en nuestra vida, porque a partir de esa fortaleza podemos nosotros llegar a nuestros semejantes sin llegar al tono de dañarlos de repente, ¿no? Porque muchas veces podemos cometer el error de discutir en una pequeña reunión, pero no tanto discutir, ¿no? Sino aclarar ciertos puntos y mejor guardar la paz, la tranquilidad y dejarlo en otro plano.
así es, maestra. Muy asertivas sus palabras, de hecho que sí, ¿no? Nos hace ese llamado a la reflexión, a la autorreflexión, que a veces por el ajetreo de hacer muchas cosas, digamos, en cortos tiempos, nos olvidamos, ¿no? El tema de autorreflexionar, de cómo nos estamos dirigiendo, de qué tanto necesitan también, por ejemplo, nuestros estudiantes de nosotros, ¿no? Más aún en estos tiempos difíciles, como usted lo menciona, ¿no? Y digamos, las pantallas virtuales no son lo mismo de repente que la presencialidad, pero es una herramienta, hay que verla como una herramienta amigable que nos va a ayudar de cierta manera a digamos, a bajar esas barreras, ¿no? Que, digamos, por la misma coyuntura estamos teniendo, ¿sí? Excelente, gracias maestra por su aporte. Y también el docente sí. Víctor o director Víctor Risco ha levantado la mano. Ya, adelante maestro Víctor. Sí, maestro, ¿lo escucho? ¿O de repente tiene problemas con su audio? Acaba de activar su audio. Ya, ok. Parece que tiene dificultades porque no se le escucha, maestro. De repente, mientras que va solucionando el tema de su audio, también ha levantado la mano Marcelina de China. Ya, perfecto. Adelante, maestra Marcelina. Buenas tardes o buenos días. Tengan todos ustedes el profesor de CEPRO aprobado. Bueno, el tema es interesante, lo que es de inteligencia emocional. Es interesante. Pero nosotros lo aplicamos en nuestras horas de clase con los alumnos. Porque como bien dice, todos estamos pasando una etapa de lo que es la pandemia, el COVID-19. Entonces ellos también vienen con un cúmulo de problemas, ¿no? Ya que casi la gran mayoría de las familias le ha dado este mal, ¿no? El virus. Pero, de una u otra manera, nosotros tratamos de conversar con ellas, porque a veces ellas nos comentan sus problemas, entonces a veces vienen con una emoción a veces un poco negativa, ¿no? Entonces nosotros, a lo menos en lo personal, trata de conversar con las alumnas y, como dice, tratar de conversar con ellas y hacerles ver lo que pueden hacer o pueden realizar o no, cómo reaccionar en un momento dado. Entonces, la inteligencia emocional es importante y siempre a lo menos en lo personal se practica. Bueno, en esa parte, en ese aspecto no sabía que era lo que era el tema de inteligencia emocional. Y eso nos enseña en un momento dado ¿cómo se llama? De frenarnos nuestra forma de actuar, ¿no? Y también a las alumnas. Es interesante. Bueno, muchas gracias por este aporte. Muchas gracias, maestra, usted por su comentario. Definitivamente nos va a ayudar el tema de la inteligencia emocional, de las habilidades socioemocionales. Primero, en ponerlo en práctica en nosotros mismos para también después compartirlo con nuestros estudiantes, ¿no? Que muchas veces desconocen de estos temas y, digamos, no lo pueden pues ejecutar como tal, ¿no? Entonces, somos ese intermedio, digamos, esos mediadores, ¿no? Para que ellos puedan lograr estas habilidades que van muy de la mano con la educación que ellos van recibiendo, ¿no es cierto? Hoy he mostrado que la educación, si no tiene este enfoque emocional o socioemocional, esta educación no es significativa. Entonces va muy de la mano, ya está demostrado en múltiples investigaciones y es importante que lo pongamos en práctica, ¿no? Ahora, lo que es el trabajo en equipo también tiene que ver con, digamos, con nuestro clima institucional. ¿Cómo vamos a lograr ese trabajo en equipo? Acá les he traído un pequeño video que tengo que dejar de compartir un ratito para poner el tema del audio.
acá mi computadora a veces no me ayuda mucho que digamos. Vamos a dejar esto un ratito. Muy bien. Entonces voy a volver a compartir. Me avisan por favor si logran escuchar. En 2019, equipo de remera. Escucha, Liz. Excelente. En 2019, este equipo de remeras de Orio, Guipúzcoa, vivió una anécdota asombrosa que nos debería hacer reflexionar. A una de ellas, Sandra Piñeiro, se le rompió el apoyo de su remo en mitad de la regata. ¿Qué podía hacer? Podía tirarse al agua para quitar peso a la embarcación. No estorbar. Pero entonces la barca se desequilibraría, no podría avanzar en línea recta. Así que se colocó en su posición y comenzó a moverse del mismo modo que sus compañeras. No tenía remo en el que apoyarse, por eso le era más difícil moverse. Podía parecer una carga para sus compañeras, sin embargo, era todo lo contrario. Era igual de esencial que todas las demás. Y ganaron la regata. Lo hicieron apoyándose las unas en las otras. Sandra colaboró como podía, aún sin remo. Lo que hice fue lo que haría cualquiera. Es algo que te sale solo, declaró. Porque cuando tu apoyo se rompe, cuando te quedas sin nada, hay otro apoyo que nunca te debería faltar, el de las demás. Las personas no somos cargas, somos motores, y ninguna es más que otra. Y sí, a todo el mundo puede rompérsele el apoyo de su remo. Cuando eso pasa, el equipo tiene que seguir actuando como un equipo, no tirar por la borda a uno de sus miembros, por muy débil que parezca o porque parezca que no aporta. Todas aportamos, incluso sin remo. Así funcionan el apoyo mutuo, la solidaridad, la justicia social y el trabajo en equipo. En este equipo que es nuestra sociedad, no dejes que nadie tire a alguien por la borda. Rememos juntas, avancemos y ganemos la regata. Muy bien. A ver, entonces, con este video, un poquito hemos querido demostrarles la importancia, ¿no?, que tiene ese trabajo en equipo. Es un video bastante reflexivo, ¿no?, que nos bastante, ¿cómo se le puede llamar? Metafórico, ¿no? Porque literalmente a la chica se le ha roto el tema del remo y ella tenía por optar retirarse para quitar peso a la embarcación, o bien no de continuar aún con las deficiencias o las falencias, ¿no? Y se denotó el trabajo en equipo. De hecho, ella tuvo que hacer mucho mayor esfuerzo porque no tenía dónde apoyarse, y cómo pensó pues en su equipo para salir adelante de la adversidad, ¿no? Entonces nos deja mucho que reflexionar, ¿no? Nos da esa idea de que todos somos importantes, ¿no? De que justamente en ese trabajo en equipo todos tienen el mismo peso, ninguno es más que el otro. Que si solamente faltara una pieza de ese equipo, entonces, por ejemplo, esa balsa se desequilibra, ¿no? Ella tenía muy presente que podía lanzarse, pero también tenía presente de que se iba a desequilibrar, entonces optó por quedarse. De igual manera funciona con nosotros, ¿no? Los que formamos parte de una institución o de un equipo, todos somos igual de importantes. Si tenemos clara esa concepción, ese mensaje de que todos somos indispensables, entonces vamos a poder avanzar y vamos a poder ganar esa regata, como quien dice, ¿no? Pero si de alguna forma cualquiera de nosotros manifiesta o no se siente, digamos, parte de, puede desequilibrar de alguna forma esa regla. Entonces vamos a ver cómo es el trabajo de equipo, y les he traído algunos mitos y verdades sobre este trabajo en equipo. Disculpa, entonces, la docente Dina Guerrero ha levantado la mano, desea dar un tipo de contribución. Apreciación. Ay, excelente. Adelante, maestra Dina.
Maestra, tiene que activar su audio. Buenos días. Buenos días, maestra. Adelante. Sí, bueno. Con respecto al tema que está tratando, muy interesante. Y bueno, sí, realmente que las técnicas de comunicación, ¿no? Es muy importante tener en cuenta, en la cual hay que tener en cuenta lo que es la asertividad, como usted lo estaba diciendo, y que pues una comunicación asertiva es muy importante, ¿no? Porque es aprender a comunicarse efectivamente. Entonces, si nosotros... Sí, escuchamos más. De manera efectiva, entonces va a funcionar, ¿no? Vamos a tener esos beneficios de la asertividad, porque pues nosotros vamos a decir con asertividad, se puede decir lo que uno siente sin herir a nadie, ¿no? Darse el lugar que corresponde sin criticar, opinar también diferente y sin caer en el conflicto, ¿no? Entonces, es ser asertiva, decir no cuando se tiene que decir no, o también decir sí cuando se tiene que decir sí, ¿no? No simplemente, bueno, porque no quiero quedar de repente mal ante nadie, bueno, tengo que decir para evitar, ¿no? Incomodar, no, tengo que decir de acuerdo a mi criterio, ¿no? Cuándo tengo que decir sí, lo digo, y cuándo tengo que decir no. Entonces muchas veces se deja ese lado, ¿no? Se descuida ese punto. Hay técnicas incluso de asertividad, ¿no? En la cual, por ejemplo, nos va a permitir enfocarnos, ¿no? Por ejemplo, la técnica de la zona de confort, cuando en la zona de progreso, en la zona de pánico, ¿no? Entonces, estas técnicas que nos van a permitir avanzar, ¿no? Tener ese dominio personal en cuanto a mi identidad, al control, a la escucha, ¿no? Esa escucha asertiva, y entonces tengo que, de esa manera, puedo, como se puede decir, trascender, ¿no? Me va a permitir avanzar, ¿no? Avanzar sin estar pensando en que, bueno, pues para evitar, no. Entonces, yo tengo que decir no, entonces, de la manera, de acuerdo a al contexto que corresponde, sin estar pensando de que no, para evitar, ¿no? Entonces, esto, cuando nosotros actuamos de esa manera, la persona con quien y nos interrelacionamos, entonces vamos a demostrar y vamos a hacer de que vamos a demostrar seguridad, firmeza, ¿no? Pero obviamente está enmarcado también a lo que corresponde, ¿no es cierto?, al conocimiento. Si conoces algo, entonces lo vas a plantear con total seguridad, ¿no? Y de esa manera se va a ser asertiva. Eso es lo que quería aportar al tema. Así es. Muchas gracias, maestro, por su aportación. Sí, se la he escuchado. Muchas gracias, maestra. Sí, definitivamente la asertividad es una habilidad que requiere ese entrenamiento. No nos va a surgir, digamos, por así decirlo, de un momento a otro. Tenemos que entrenarla, tenemos que ponerla en práctica constantemente para lograr ese nivel óptimo, ¿no? Practicar muchas técnicas, usted bien la manifestaba, hay diversas técnicas para lograr ese nivel de asertividad. Y tiene que ver con limarnos de los prejuicios, limarnos de las creencias irracionales que nosotros le llamamos en la psicología, ¿no? El de creer que nos atacan, el de creer que lo hace para sabotearnos, o el de creer que, digamos, no quiere colaborar,
no sé, cosas así que a veces vienen a nuestra mente automáticamente, pero pues hay que dejar un poco de lado esas creencias para tener esa neutralidad, ¿no? De poder manejar las situaciones diversas que se nos presentan. Muy bien, entonces justamente otro tema específico, como les iba manifestando, de este clima institucional, tiene que ver con ese trabajo en equipo. Pero en ocasiones ese trabajo en equipo es a veces malentendido o, digamos, hay algunos mitos, digamos, de este tema, que es importante también limarlos, desconocerlos o retirarlos de nuestro sistema, digamos, de aprendizaje para que podamos tener esa neutralidad, ¿no? Y poder ejecutar tal cual un verdadero trabajo. Entonces, yo les hago estas, digamos, connotaciones de lo que es el trabajo en equipo y ustedes me van a ir diciendo si es un mito o es una verdad. Como por ejemplo, trabajo en equipo tiene que ver con que es mejor la armonía que el debate. Justo lo que manifestaba la maestra, ¿no? A veces podemos estar en desacuerdo y saber expresarlo y no está mal, eso nos hace ser asertivos, ¿no? Siempre guardando los respetos, procurando no dañar sus sensibilidades o los sentimientos de la persona. Entonces, justamente esta primera frase tiene que ver con eso. ¿Será un mito o una verdad en esto de que es mejor la armonía que el debate? ¿Qué opinan ustedes? Ambos son importantes. No. Bueno, ambos son importantes. Siempre va a ser la más. Porque si no sería un equipo, pues siempre hay que escuchar los debates y ser asertivo, trabajar con empatía, porque esto es un equipo, trabajar en equipo. Como usted dijo hace un rato, todos somos iguales. Y siempre habrá armonía en todos los debates. Un debate conlleva a discrepancias. Y desde que hay discrepancias es como que se produce en cierta medida disgustos, ¿no? Entonces, pero que se tienen que saber limar, como usted lo estaba diciendo, ¿no? Esos impases, esos inconvenientes, porque de repente para uno le puede parecer muy bien, pero para el otro no. Entonces, se produce en cierta medida un conflicto, pero que se tiene que saber limar, ¿no? Superar. Para ello, entonces, es importante las discrepancias. Son buenas porque nos va a permitir abrir horizontes y empezar a analizar desde otro punto de vista la situación. Entonces, yo pienso de que sí ese conflicto, pero se tiene que saber manejar, ¿no? Aceptar, para ello es que el punto de lo que es la convivencia. Así es. En conclusión, esto vendría a ser un mito, ¿cierto? Es un mito, ¿por qué? Porque no siempre digamos, toda situación, digamos, va a darse de una manera armónica, porque de darse, digamos, de esta manera, todos de alguna forma estarían mostrándose de una manera complaciente, que no es asertiva. O sea, no siempre hay que ser complacientes, digamos, ¿no? A veces en los debates podemos mostrar nuestra postura, pero bien lo decía la maestra, es importante saber cómo mostrarla, ¿no? Sin llegar a que esto sea, pues, un conflicto, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente es siempre mejor la armonía. Puede darse también el tema de cada uno mostrar su perspectiva, pero de una manera asertiva. Entonces, esta otra frase, a ver, ¿qué opinan? En el trabajo en equipo siempre hay que estar disponible. ¿Será una verdad o será un mito? ¿Siempre hay que estar disponibles? Mito. ¿Qué dice lo contrario? Un mito, ¿verdad? Bueno, va a depender. Ajá. Uy, ya le gané. Pero va a depender. Sí, es cierto, porque mucho depende de la organización que uno haga,
por supuesto, para cumplir con el trabajo en equipo, ¿no? Pero no siempre hay que estar con esa condición, ¿no? Va a variar dependiendo de las circunstancias. Así es, ¿no es cierto? Porque el trabajo en equipo justamente comprende este tema de comunicación y la comunicación nos lleva a una organización y también tiene que ver con, por ejemplo, saber respetar los espacios de los integrantes del equipo, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente el trabajo en equipo comprende el de que tiene que haber esta disponibilidad, digamos, por así decirlo, las 24 horas del día digamos, en la persona, ¿no? O sea, tiene que haber esa organización, tiene que haber esa confianza, esa comunicación, ese respeto, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente el trabajo en equipo implica que siempre hay que estar disponible. Entonces, es un mito. Muy bien, vamos con la siguiente. La responsabilidad es imprescindible para trabajar en equipo. ¿Ese será un mito o una verdad? ¿Verdad? Es una verdad. Verdad, definitivamente. Es necesaria, fundamental el tema de la responsabilidad en cada miembro del equipo, justamente para sacar adelante las metas que nosotros nos hayamos propuesto. Sí, justamente con la anterior, ¿no? Entonces, si cada uno de los integrantes del equipo convergen en que, por ejemplo, ¿no? Si ya se le presenta un problema, por muy responsable que sea, no puede estar en cada situación, ¿no? En esa reunión, pongámosle. Entonces, como es un trabajo en equipo, se comprende. Entonces, es como lo que estaba pasando de la chica, ¿no? El remo se le rompió y no pudo continuar remando, pero ¿de qué manera lo hizo? Entonces, eso es el trabajo en equipo. Así es, ¿no? Claro, la responsabilidad va siempre de la mano, por ejemplo, ¿no? Si yo soy responsable, siempre estoy cumpliendo lo que se me pide, ¿no? Lo que acordamos, y digamos, en una ocasión yo puedo hacer que falle, pero no con intención, sino porque se me presentó algo fortuito de fuerza mayor, es comprensible que entre el equipo nos apoyemos, ¿no es cierto? Pero si de pronto yo soy una persona que siempre está buscando justificaciones para no cumplir o no ser responsable, entonces ahí es ahí ya va con otra connotación, ¿no es cierto? Y eso pero ya definitivamente así. Entonces la responsabilidad es fundamental para el trabajo. Adelante. Debe ser en el caso de siempre hay una persona o un colega irresponsable. Por más que uno le habla, le dice o trata, ¿no? Uno salva la situación, pero siempre falla. ¿Qué es lo que se puede hacer? Ya, hay que también ser conscientes nosotros que en el trabajo en equipo siempre va a haber de todo tipo de características, de personalidades. Entonces, se trata de buscar en conjunto, digamos, con todo el equipo, algún tipo de solución. A veces tiene que ver con el liderazgo, de repente de poder encontrar un momento oportuno o para conversar con esta persona y hacerle ver las debilidades que puede estar mostrando para que esta persona colabore. Y en el caso de que no colabore, porque puede darse también, tenemos que ser conscientes que nosotros pues hacemos lo que está en nuestras posibilidades. No somos responsables de lo que las otras personas hagan o dejen de ser. Entonces, mientras nosotros cumplamos con lo que nos toca y digamos agotemos todos los esfuerzos, todos los recursos, de alguna manera hay que tratar de encontrar esa tranquilidad, porque no siempre vamos a poder tomar el control de todo y de todos, ¿no es cierto? Eso hay que tenerlo bastante presente. Pero en la medida de que se trabaja en equipo, de que se trabaja con asertividad, con empatía, ¿no? Esas personas van a poder ir recuperándose o vamos a poder ir recuperándolas. ¿Sí? Siempre hay formas, pero tiene que haber esa colaboración conjunta, ¿no? De todos. Muy bien, vamos con la siguiente. Dice, mientras más grande sea el equipo es mejor. ¿Qué opinan? ¿Será una verdad o será un mito? Es un mito. No es el tamaño. Claro, No trabaja, no es el tamaño, sino es el equipo que lo conforma. Un equipo es
todos en el mismo sentido y trabajar consensuadamente también, ¿no? Con responsabilidad, con empatía, con asertividad, ¿no? También el no de otra persona. Aparte de eso, de que no es el decir el sí señor a todo, sino siempre trabajar en equipo para que el que lidera este equipo lo sepa manejar, lo sepa orientar y que todos estemos trabajando. Por ejemplo, ¿no? Yo les digo un caso de, por ejemplo, yo me accidenté, tuve mi salón en pie, todo eso, y yo solamente por el equipo que es mi CEPRO, donde yo trabajo, y por mis alumnas, entonces yo me iba, descansé solamente 10 días. Todos los días yo tenía que tomar mi taxi de vuelta, pero lo hacía porque yo me sentía bien el poder ir a darle la enseñanza a mis alumnas, porque a veces las alumnas dicen, no, yo no quiero otra profesora, y también es la responsabilidad de cada uno como docente, ¿no? Porque yo creo de que es quedar en alto, dejar en alto a la institución donde tú trabajas, y si tú puedes desplazarte, ir a tu trabajo, así por todo lo que tú tienes que pasar, gastando tus taxis, y de vuelta, ir ahí con el cuidado, sentarte bien, el dictarte las clases, ahí un cuarto con un poco de dolor, pero eso es, si tú amas realmente lo que tú haces, si tú enseñas, si tienes ese apasionamiento por enseñar, quedarte en contribución, no es porque, ay, yo quiero hacerme, por ejemplo, ¿no? Ay, que me vean que soy trabajadora, no es el equipo pleno, que es toda la institución en este caso, ¿no? Y eso se hace pues con el amor, ponerse bien la camiseta, eso es lo que yo quiero de mi parte, trabajar bien, ¿ya? Excelente, pues. Muchas gracias. Sí, definitivamente es un mito, ¿no? Como lo decía la maestra, pues tiene que ver con ponernos la camiseta, y este de ponernos la camiseta a veces lo vamos a poder hacer cuando el equipo no es tan grande. A veces hay esa falsa creencia de que mientras más grande, mejor el equipo, y no necesariamente. De hecho, que sea más pequeño el equipo nos permite afianzarnos de repente más entre todos, ¿no? Que cuando se es un grupo más grande. Lo cual no quiere decir que cuando se es un grupo grande no es posible trabajar en equipo, porque sí lo es, pero digamos, lo cierto es que mientras un poquito más reducido sea, mayor afianza va a haber entre los miembros del equipo. Otra frase, con la nueva tecnología, la interacción cara a cara se volvió obsoleta. ¿Qué opinas? ¿Será un mito o una verdad? Mito, falso. Y pues falso, ¿no es cierto? Porque no necesariamente, digamos, el que estemos trabajando digamos, a través de esta virtualidad hace que el cara a cara sea obsoleto, para nada, más bien al contrario, ¿no es cierto? De repente el cara a cara va a ser mucho más significativo, mucho más gratificante para las personas, pero digamos por esta coyuntura es una forma de salvaguardar nuestra educación que es tan fundamental. Entonces no necesariamente la nueva tecnología hace que la interacción cara a cara sea obsoleta. Todo depende del líder. Es una frase que siempre, bueno, en muchas ocasiones la he escuchado. Todo depende del líder. Y muchas veces se asume que el líder es el director. ¿Qué opinan de eso ustedes? Falso, ¿Será mito. verdad o será un mito? Mito, ¿no es cierto? Porque no necesariamente todo tiene que recaer en el trabajo de una persona o bajo la espalda de una persona. Hay que entender que le somos todos. Los logros o perjuicios van a ser a su vez también como consecuencia del trabajo o no trabajo también de todos. Entonces no necesariamente todo va a depender del líder. Es un mito. El buen trabajo es necesario en el trabajo en equipo. El buen trato es necesario en el trabajo en equipo. ¿Será una verdad o será un mito? Verdad. Verdad, fundamental, ¿cierto? Es una verdad. O sea, si no hay un buen trato entre los miembros, se pierde el respeto. Y si se pierde el respeto, se pierde ese tema de trabajar en consenso, de trabajar en armonía, de trabajar por el mismo objetivo, ¿no es cierto? Fundamental es el buen trato. Claro, Sin si no hay confianza respeto, nada funciona bien. Así es, así. Si no hay respeto, se pierde pues ese tema de trabajar en conjunto. Sin confianza no hay equipo.
Sí, es importante. Es verdad. ¿No? Confianza, es decir, sin creer que la otra persona tiene la capacidad para sacar su actividad o lo que se le ha encomendado adelante, entonces definitivamente ese trabajo en equipo también decae, ¿no? Tiene que haber ese creer en el otro para que salga todo bien el trabajo en equipo. ¿El trabajo en equipo es fuente de nuevas ideas? ¿Será una verdad o será un mito? ¿Es importante ese trabajo en equipo para generar nuevas ideas? Es verdad. Es verdad, definitivamente, ¿no? Es necesario que haya ese consenso, ese aporte, esa comunicación, esa interacción para que vayan surgiendo ideas, y como quien dice, 2, 3, 4, 5 cabezas van a pensar mejor que una, y las ideas van a hacer que las tareas se hagan a veces hasta con mayor rapidez, mayor agilidad, ¿no? Entonces es necesario ese trabajo en equipo para esas nuevas ideas. Muy bien, entonces, ¿qué es un equipo? Es importante tener los conceptos claros. Es un conjunto ilimitado de personas con talentos y habilidades complementarias directamente relacionadas. Es decir, todos van a tener sus propios talentos, sus propias habilidades y se van a complementar para conseguir los objetivos comunes, ¿no es cierto? Con alto compromiso, con un buen desempeño, dado en el cual todos son mutuamente responsables. Todos van a tener un nivel de responsabilidad muchas veces equitativo en el equipo. Eso, estimados maestros directivos, es un equipo. Y el trabajo en equipo tiene que ver con esa metodología, ese trabajo coordinado, en el que todos van trabajando, intercambiando, respetándose de los unos a los otros, así como sus roles. El trabajo en equipo definitivamente no se puede sustentar una buena gestión. Y digamos, creemos que ese trabajo, o mejor dicho, que esa gestión va a recaer únicamente en el directivo y no necesariamente es así, ¿no es cierto? Recae en todos. Obviamente el directivo por ahí va a tener que tener poner en práctica sus habilidades de liderazgo, ¿no? Pero va a recaer en todos. Todos somos igual de responsables. Entonces, va a facilitar esas relaciones entre los compañeros, hacer agrados, trabajar con un grupo humano, que se trate bien, que sean respetuosos, que sea agradable trabajar con ellos, ¿no es cierto? Eso hay que tenerlo presente. Y que se consensuan los diferenciación entre lo que es grupo de trabajo y lo que es trabajo en equipo, o lo que es equipo de trabajo, por así decirlo, ¿no? El grupo va a ser así como lo vemos en la foto, ¿no? Si bien es cierto, están ahí juntos, pero como que cada uno va tirando por su lado, ¿no es cierto? El líder se centra en su tarea, en solamente cumplir con sus responsabilidades y punto, más allá no le interesa. Las responsabilidades van recayendo ya en cada quien, ¿no? El producto va siendo individual, en lugar de ser reconocido a nivel grupal, como que todos han puesto el hombro para que ese logro sea también de todos, no, cada uno va logrando, va sacando camiseta por sí mismo, ¿no? Sin interesarles lo que les pasa al resto, desempeñan determinados roles, ¿no? Se discute, se decide, se delega y punto, infancia, acabó. Eso tiene que ver con un trabajo en grupo, que si bien es cierto, también no tiene algunos buenos resultados, pero no lo es tan óptimo como si fuese un trabajo en el equipo, ¿no? La diferencia es que en el trabajo en equipo, por ejemplo, como lo vemos en la foto, el liderazgo es compartido. Todos son líderes, de cierta manera. Todos son igual de reconocidos, igual de valiosos. Las responsabilidades se comparten, es decir, si una persona tiene determinada responsabilidad, entre comillas, ¿no? Pero digamos puede apoyarse del compañero, del colega y viceversa, entonces estos logros también van a ser de todos. El producto es colectivo. Las destrezas, porque hay que recordar que no todos somos buenos en todo. Algunos somos mejores en una cosa, otros en otra cosa. Entonces, si las destrezas se comparten, se complementan.
El compromiso va con una misma meta, se discute, se decide y se trabaja conjuntamente. Entonces ustedes mismos se darán cuenta cuál es mejor, cuál es, digamos, más beneficioso y a su vez, digamos, uno se puede sentir mejor. ¿En el grupo de trabajo o en el trabajo en equipo? A ver, ¿qué me dirán ustedes? ¿O alguno no está en acuerdo con lo que yo digo? ¿Me pueden escuchar? Aló, 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 aló. Aló, sí, adelante, profesor. Sí, le escuchamos. Como dijo usted al principio, parecía que me estaban haciendo sabotaje. No podía tener acceso. No, para nada, profesor. Acá estamos todos atentos a lo que nos diga. Primeramente, usted está organizando esta bonita, no reunión, sino esta, ¿qué te puedo decir? Pues para mí ¿Sesión? Una sesión. Una sesión, sí, pues es una sesión, no una reunión. De trabajo en equipo, no en grupo. Siempre hemos estado a trabajar en equipo, pero lamentablemente a lo largo de esta sesión que he venido escuchando, veo que todavía siguen esas riñas, esas indirectas que hay, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Cuando salpica le cae barra a una persona, pero como dice el dicho, no escupas al cielo que en la misma cara te puede caer. No podemos estar trabajando así, ¿no? Entonces debemos trabajar muy sinceramente con el corazón. Hay muchos pasajes de la Biblia, hay muchos pasajes así. No sé si ustedes han visto la familia Inga también, donde nos enseña ahí cómo es el trabajo en equipo, de familia, o hay un pasaje de un docente cómo trabaja en un salón. Mientras está el padre de familia ahí, bonito, una vez que es el padre de familia, llega a hacer lo mismo. O sea, es mucha hipocresía. Yo soy una persona que no tolera la hipocresía. Entonces, debemos trabajar sinceramente con el corazón, no con el hígado. Lamentablemente, como dice aquí, no me simpatizas, no podemos estar en eso. ¿Aló? ¿Buenas? ¿Aló? Sí, adelante, profesor. Este trabajo en equipo es bien interesante y debería cambiarse poco a poco. No es de la noche a la mañana. El liderazgo, como dicen todos, en una institución educativa, el liderazgo lo tenemos todos, inclusive hasta el alumno mismo, pues cada quien cumple una función dentro. Si todos trabajamos por la misma institución, yo creo que las instituciones educativas salen hacia adelante, ya sea el centro educativo, la UGEL, el Ministerio de Educación, nuestra patria, nuestro hogar. O sea, todos tenemos un rol, pero todos apuntando a un norte. La responsabilidad, como dice, dividida, pero todos apuntamos a un norte. El producto al final va a salir, como digo, airoso, ¿no? La destreza que lo hagamos cada uno es diferente, pero como dice, de buena manera se recibe, ¿no? Es muy asertivo esto, y también tenemos que ser empáticos con todos. Tendremos múltiples razones que el alumno, el docente, el director, directora o director de UGEL, como me ha tocado a mí trabajar con algunos directores de UGEL, terriblemente, ¿qué le puedo decir así? Lamentablemente le digo con la verdad, muy vengativos con los docentes. Directores de UGEL muy vengativos. ¿Cómo le van a hacer eso a los docentes? ¿Por qué? Porque reclaman un derecho, reclaman algo. No le ingresan su documento, le sacan los papeles, no le dan ciertas cosas que ellos están solicitando que le asisten, ¿no? Entonces, se venga con el docente. Entonces, creo que estamos mal. Y concerniente a este trabajo en equipo de esta UGEL 3 que se refiere, hay mucho que trabajar. Hay mucho que trabajar y primeramente lo primordial acá, la sinceridad y la honestidad ante todo. Y la verdad. Así es. Para todos. Muchas gracias. Todos, ¿no? Ya. Sí, por supuesto. Bueno, sí, definitivamente toda la razón, profesor. De hecho, es un trabajo que tenemos que ir reforzándolo día a día. Como usted bien lo dice, no se va a dar de la noche a la mañana. Tenemos que ir trabajando también, como lo dije en un comienzo, cada uno en nuestras propias fortalezas y debilidades, ir haciendo esa autorreflexión para que justamente ese trabajo se logre, ¿no es cierto? No es algo que se va a dar de un momento a otro, pero estamos dando ese primer paso, que es lo importante, y la idea es que continuemos trabajando de esta manera, ¿no es cierto? Que ganemos esa confianza entre todos para que nos apoyemos mutuamente y dejar un poco de lado las asperezas que se han ido presentando como lo es normal en los grupos humanos, pero tenemos que superarlas, ¿sí?
Entonces vamos a ir avanzando para que el tiempo no nos gane. Y justamente ese trabajo en equipo tiene que ver con estas 5 Cs, que seguramente ya también las han visto en algún momento, ¿no? Con la confianza, la primera C de confianza, en el que cada miembro del equipo confía en el buen hacer de los demás miembros del equipo, ¿no? O sea, si no hay esa confianza, si no hay ese creer que mi compañero puede, que mi profesor puede, que mi director puede, entonces ese trabajo en equipo se va a ir deteriorando. La segunda C tiene que ver con la coordinación, es decir, si no hay esa comunicación, perdón, si no hay esa coordinación, esa organización, ¿no? Digamos, estableciendo tiempos, estableciendo pautas, estableciendo normas, entonces tampoco va a haber buenos resultados, ¿no? Tiene que haber el tema de compromiso, donde todos se van poniendo esa camiseta, poniendo el empeño, que no se puede perder, ¿no? Poniendo esa motivación, ese empuje para que todo salga bien. Entonces, digamos, es importante también el tema de la comunicación, que se comuniquen abiertamente, respetuosamente, asertivamente. Y finalmente la complementariedad, donde digamos es importante tener en cuenta que todos somos igual de importantes, ni más ni menos. Dejar un poquito de lado ese enfoque de verticalidad que muchas veces se ha quedado impregnado en nosotros y que no está mal porque siempre hay que respetar, digamos, las jerarquías. Pero, digamos, si nosotros procuramos tener este enfoque, un poco de horizontalidad, inspira ese nivel de confianza, inspira ese nivel de respeto para que podamos trabajar en conjunto, ¿sí? Muy bien. Entonces son las 5 Cs del trabajo en equipo y hay algunas preguntas, estimados maestros directivos, que nos podemos hacer para saber tener ese nivel de conciencia de si estoy siendo un buen líder o si estoy siendo un buen miembro del equipo. Entonces, si soy un buen líder, digamos, hay que hacernos estas preguntas. ¿Habré dado bien los puntos? ¿Habré evaluado objetivamente a los miembros, dejando de lado las parcialidades? ¿Qué tan alcanzables son las metas que hemos puesto? A veces nos planteamos metas enormes que van para el cielo y que son imposibles muchas veces de cumplir y que generan estrés, que generan malestar. Eso hay que procurar cambiarlo, ¿no? ¿Qué tanto conozco a mi gente? ¿Qué tanto conozco a los miembros de mi equipo? ¿No? Conozco sus capacidades, sus debilidades, ¿no? Distribuir bien los roles, existen plazos adecuados, ¿no? A corto plazo, a largo plazo. Si soy miembro del equipo, también es importante sentirnos parte de un equipo, ¿no? Todo, el ser humano es social. Acuérdense de eso, que el ser humano tiene como base innata ser social. Entonces va de alguna forma influir qué tan bien percibido es, ¿no? Si se sienten en igualdad. Vamos a tener cuidado con nuestros audios para que no haya esas interferencias. También es importante, ¿será que puedo aportar con mi especialidad? A ver, alguien que me ayude, si no con el audio, por favor, de las personas a veces se activa sin querer queriendo. Veo alguna ventaja al trabajar en equipo, ¿no? Hay que hacernos ese mea culpa. Algunas personas decimos, no, yo trabajo mejor sola. No, yo ya al final te muestro lo que me corresponde y punto, se acabó. A veces creemos que es así y no necesariamente es así. Hay que aprender a trabajar en equipo, hay que aprender a dar para recibir también, ¿no? Coincido con las metas establecidas, creo en los méritos que puede tener el líder, ¿no? O me parece inepto, ineficaz, autoritario. Hay que hacernos algunas preguntas para, digamos, también dialogarlas y ver qué soluciones le podemos dar, ¿no es cierto? Eso es ser miembro de un equipo. Si yo me desintereso, si yo me hago a un lado, si yo muestro esta postura individualista, poco voy a contribuir con mi equipo, poco voy a contribuir al logro del objetivo. Hay que hacer esa autorreflexión. Los beneficios del trabajo en equipo que tiene que ver con ese apoyo moral y seguridad que se brinda al grupo, que aumenta la coordinación, reduce el exceso de trabajo porque se comparten las cargas. A
veces uno solo no puede con toda la carga y necesita compartir, distribuir para que esa carga a las finales no se reduzca, todos colaboren y a las finales todos sean también los beneficiados porque se logran las metas, ¿no? Esas metas ya no va a ser solamente, digamos, credencial de una sola persona, sino va a ser, digamos, de todo el equipo, ¿no? Facilita las nuevas ideas, promueve las relaciones personales y sociales positivas. Finalmente, vamos a ver cómo también esta tercera esfera de lo que es el clima institucional, porque el clima institucional es así enorme, ¿no es cierto? Tiene que ver con esta resolución de conflictos. También, finalmente, así como lo es las competencias personales, la inteligencia emocional, ¿no? Las habilidades socioemocionales, el trabajo en equipo, también parte de esta dinámica de clima institucional tiene que ver con esa resolución de conflictos. Pero hay que entender qué es un conflicto, ¿no? Y es toda esa situación en la cual dos o más personas tienen intereses diferentes. Algo típico, ¿no? Que pasa en muchas instituciones, que se entra en confrontación, en oposición, ya se emprenden acciones antagonistas porque cada uno está enfocado en demostrar que tiene la razón. Entonces ahí se crea un conflicto como tal. Entonces ya sabemos que es un conflicto y muchas veces las personas en general creemos que el conflicto es del todo malo. El conflicto es lo peor que puede pasar. A veces creemos eso, ¿no es cierto? Lo cierto, valga la redundancia, es que no necesariamente el conflicto es del todo malo. El conflicto, estimados maestros y directivos, se puede ver también como una oportunidad, digamos, de superar esas debilidades, una oportunidad de potenciar, digamos, también las propias características personales, ¿no? Por ejemplo, cuando se da un conflicto, normalmente, ¿qué pasa? La persona tiende a hacer una descarga, ¿no es cierto? Porque empieza a decir, no, yo creo esto, y lo vemos como de todo malo. Y no necesariamente es así. El decir, yo creo esto, permite, de cierta manera, que liberemos presiones. Y cuando liberamos presiones, de alguna forma vamos a sentirnos más relajados, más tranquilos, porque ya hemos liberado y vamos a poder resolver esas dificultades, ¿no es cierto? Vamos a mandar a la superficie todos los problemas más ocultos que puede haber en la persona y de alguna forma los vamos a visibilizar. Entonces, al visibilizarlos, los vamos a poder resolver. Es una oportunidad, ¿ven? No es del todo malo. Estimula a ser más creativos, a buscar mejores métodos, resultados, etcétera, ¿no? En el sentido de que al cada uno dar su apreciación y de que no necesariamente todos están en armonía o no todos piensan lo mismo, se van generando ideas. Entonces nos ayuda a encontrar ideas. Dice también, cuando los conflictos se resuelven, las personas se sienten más comprometidas al logro. Es por decir, a veces dicen las mejores relaciones se dan cuando de por sí se han sincerado, ha habido esa catarsis, eso vincula de cierta manera a las personas y se comprometen a lograr el objetivo. Y finalmente también el conflicto nos va a ayudar a todos los miembros del equipo a lograr ese mejor conocimiento de los demás. Cuando cada uno va demostrando lo que es, ya como que se deja visibilizar, ya no está preocupado en el qué dirán, ya no está preocupado en el tratar de ocultar algunas características para que los demás no lo vean, simplemente ya se puso al descubierto y al ponerse al descubierto ayuda de alguna forma a que las personas me conozcan y conozcan mejor a los colegas y se pueda trabajar de una manera más armoniosa, ¿sí? Entonces, como verán, el conflicto también es una oportunidad y hay que verla como tal, para que no, digamos, venga ese túnel de verlo todo negro, ¿no? También tiene un lado positivo. Y finalmente, para resolver este conflicto,
¿no? Hay algunas técnicas o recursos o estrategias que nosotros podemos utilizar justamente para resolver esas problemáticas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, separa a las personas del conflicto. A veces nosotros solemos etiquetar y por una conducta, comportamiento no adecuado, ya tendemos a etiquetar del todo a esa persona. Por decir, yo no saludé, llegué a la reunión, no saludé. Entonces, a mí, a Lisette, ya me etiquetan de malcriada, maleducada, sin tener en cuenta que de repente en ese momento no estuve atenta o es que no saludé porque estaba preocupada. Entonces, no es que yo sea malcriada, sino que en ese momento yo estuve distraída. Entonces, hay que procurar en centrarnos en las conductas y no en las personas para separar ese tema de a la persona del conflicto, no etiquetar. 2. Idear soluciones de mutuo beneficio, ¿no? Ahí digamos, tiene que ver ese consenso, ¿no? El saber dialogar, el saber dar y recibir, tirar y soltar, como quien dice, para lograr soluciones. Concentrarse en los intereses comunes y no en las posiciones individualistas, ¿no? Para lograr ese beneficio que también es común. Y finalmente, insistir que los criterios sean objetivos, ¿no? Que los criterios a tomar en cuenta de los diversos conflictos que se presentan son, digamos, objetivos, son para todos, ¿no? Que va a afectar de igual a todos o va a beneficiar de igual a todos, ¿no es cierto? Sin digamos, tomar en cuenta los intereses personales, ¿no? Para que ese conflicto se solucione. Ahora, ¿qué actitudes tenemos ante el conflicto? Finalmente tenemos estas actitudes. Verán, hay como una balancita en el que la mayor cantidad de actitudes van lastimosamente recayendo en el tema de competir, de complacer, de evadir, ¿no? Es decir, digamos, las personas cuando están en conflicto están tratando de querer ganar, no, mi postura es mejor que la tuya, o en algunas ocasiones de complacer, de decir sí, está bien, bien a todo, pese a que no está de acuerdo, o finalmente hasta de evadir, ¿no? No, yo ya sí, ya que hagan lo que quieran, yo ya no tengo nada que ver, ya, ¿no? Termino por evadir. Esas actitudes no ayudan, ¿no? No ayudan, al contrario, empeoran la situación. Así no podías dármelo. Y por otro lado, más bien hay algunas actitudes que sí nos van a ayudar, como lo es el tema de negociar y comprometernos. Podemos negociar, el de dar para ganar. Tú das, yo doy, yo recibo, tú recibes, esto me parece, esto no me parece, y finalmente de comprometernos. Estas dos actitudes, estimados maestros directivos, nos van a ayudar enormemente, el de saber negociar y el de comprometernos. Y finalmente, hay una técnica llamada DIEP, ¿ya? Que tiene que ver con, primero, para solucionar un conflicto, es importante definirlo, de repente descifrarlo, definirlo, encontrarlo, analizarlo. Si nosotros no analizamos el conflicto, no lo definimos como tal, entonces no vamos a poder hacer mucho. Es importante primero definirlo, identificar cuáles son los intereses en común para todos y digamos no solamente centrarnos no solamente dejarlo en los intereses que son obviamente de bienestar para todos, sino también ver qué alternativas hay para solucionar ese conflicto y finalmente ponerlo en práctica. Y si no me funciona lo que yo puse en práctica, vuelvo al inicio, vuelvo a definir el conflicto, vuelvo a identificar los intereses, vuelvo a ver otras alternativas y pongo en práctica. Y así, hasta que el conflicto se resuelva. ¿Sí? Entonces, estimados maestros, acá dice, ¿no? La frase final. Yo hago lo que tú no puedes. Tú haces lo que yo no puedo. Y juntos podemos hacer grandes cosas. Entonces, con esta frase yo los dejo, espero que
haya sido de beneficio esta sesión. Por favor, pongámoslo en práctica. Les agradezco el haber estado atentos, el haber hecho sus comentarios, sus participaciones, y será entonces hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a usted, Miss. Interesante su ponencia. Gracias, Lisset. Ha sido muy activo, muy interactivo también, ¿no? Con nuestros estimados docentes. Bueno, ¿escucha? Sí, muchas gracias a todos. Creo que todavía hay un comentario.